Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en el que vean esta grabación. Bueno, lo que vamos a revisar, lo que corresponde al inicio de la unidad 3, eh, que tiene que ver con la comunicación gráfica, pues empezamos con algo que llamamos narrativas y específicamente lo queremos llevar al ámbito publicitario, al ser este un ámbito que pues a través de la visualidad pues va reafirmando de alguna manera ciertos significados. Entonces, ¿qué es esto de narrativas? Pues cuando hablamos de narrativas, de lo que estamos hablando es, como les decía, tramas de significado. Y estas tramas de significado producen el efecto de realidad, es decir, nos hacen creer, pues, ciertas situaciones respecto a la sociedad, respecto a nuestro contexto, a partir de la reafirmación de ciertas imágenes, ¿no? Las narrativas pueden ser textuales, enunciativas, discursivas o visuales. Entonces aquí nos vamos a centrar más en las narrativas visuales, que hacen que, bueno, hacen que, como les decía, se reafirmen de alguna manera ciertos significados que muchas veces, pues, lo que hace es confirmar un estereotipo, confirmar en el sentido de repetir sobre un significado estereotipado. Ejemplo de esto son pues aquellas narrativas visuales donde vemos de manera permanente a las mujeres muchas veces en situaciones de servicio hacia los varones o en situaciones de trabajo doméstico, ¿no? Eso nos reafirma el estereotipo de género de que a las mujeres nos corresponde pues una función de cuidadoras y pues de estar precisamente conferidas al espacio privado, al espacio doméstico. Esto sin duda es un estereotipo que pues lo podemos ver que se repite muchas veces en la publicidad, en el cine, también en la música, en diferentes, digamos, como productos culturales que están circulando en nuestros contextos. Entonces, le llamamos narrativas dominantes precisamente a aquella repetición de significados a través de las imágenes que se hace mediante, pues, los sentidos hegemónicos. ¿Qué quiere decir eso? Los significados que prevalecen en la sociedad. En este caso, pues, le vamos a llamar los estereotipos. Entonces, tenemos muchos estereotipos que son justo esto, los significados dominantes, los significados hegemónicos, muchos estereotipos que están pues repitiéndose y reforzándose una y otra vez a través de la visualidad, ¿no? Y entonces tenemos narrativas dominantes de género, por ejemplo, pues todos los estereotipos que tienen que ver con el hombre como una persona eh, pues digamos, fuerte físicamente, que hace una expresión de la violencia, ¿no? Para demostrar su masculinidad, ¿no? Digamos, ese es un estereotipo. Y también, pues, las mujeres con el estereotipo de la docilidad o el estereotipo, pues, precisamente de ser objetos del deseo, ¿no? Los significados sexualizantes que se le asignan a los cuerpos femeninos, pues también nos habla de narrativas dominantes de género. Pero también tenemos pues narrativas dominantes de clase, perdón, de clase, de raza, de sexualidad, de edad, de origen. De cualquier categoría que podamos pensar, ¿no? Entonces los estereotipos se refuerzan mediante estas narrativas ¿qué son pues las narrativas? Son estos, son tramas de significado que ahorita las queremos pensar más de manera visual, ¿no? En la visualidad. Entonces tenemos estereotipos de clase social, donde tenemos, por ejemplo, campañas sociales del gobierno que nos habla de apoyos hacia ciertas comunidades y generalmente ahí se repite la imagen de la población indígena, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso nos habla de clase social y aparte nos habla de la categoría de racialización, ¿no? De la raza o la etnicidad. Entonces tenemos ahí un doble, digamos, cruce de categorías que están reforzando estereotipos respecto a asociar la pobreza con lo indígena, ¿no? Y eso lo hace se hacen a partir pues de campañas federales, de campañas sociales, no necesariamente desde la publicidad, pero claro que también desde la publicidad tenemos estereotipos de raza,
de sexualidad, ¿no? ¿Cómo es representada la diversidad sexual? Bueno, de un tiempo para acá ya tiene una representación más digna, pero mayormente la representación ha sido como para burlarse de la población de la diversidad sexual LGBTIQ, pero también ha sido una narrativa en torno a la violencia. Muchas veces las historias que se narran a través del cine terminan con escenas de violencia o incluyen escenas de violencia y eso nos refuerza de alguna manera también una narrativa respecto a la población de la diversidad como personas violentables o transgredibles, porque precisamente rompen la norma binaria heterosexual, ¿no? Del género, del modelo dominante de género. Entonces tenemos que la publicidad, el cine, los medios de comunicación masiva son los principales reproductores de estas narrativas dominantes. Es decir, no quiere decir que la realidad sea así, quiere decir que la representación es así. Por eso el concepto de representación va a ser muy, muy importante. ¿Qué narrativas de género tenemos en la publicidad? Bueno, hice una selección de imágenes que son un tanto fuertes, pero que han sido publicidades reales, es decir, que han circulado de marcas de ropa, del ámbito de fashion, del ámbito de la moda, muy importantes y que han hecho esta representación de género en los años más recientes, algunas sí con fuertes críticas y otras que simplemente pasaron como si nada y nos están haciendo esta representación permanente de la violencia de género, ¿no? Violación sexual, tortura, feminicidios a través de la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Entonces tenemos aquí Dolce y Gabbana, Jimmy Choo, tenemos varias marcas importantes que básicamente a través de estas imágenes están reforzando una narrativa asociada a la violencia de género, ¿no? De alguna manera dándole un carácter de glamour a la violencia de género, ¿no? A la muerte de las mujeres mediante actos violentos, ¿no? Al feminicidio específicamente, a las violaciones masivas también. Entonces tenemos, voy a pasar estas imágenes, como este es un video, ustedes pues podrán ponerle pause y verlo a detalle, ¿no? Simplemente es para que veamos, pues, lo fuerte de reforzar esta narrativa, asociar, pues, lo femenino primero con lo sexualizante, ¿no? Y porque son cuerpos de alguna manera que atienden a un modelo estético, pues, global, pero además, pues, se les da esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Cuerpos que están siendo sometidos, que están siendo, pues, torturados, amarrados, expuestos. Y bueno, y este tipo de publicidades, pues, de alguna manera descansan sobre una narrativa social de la violencia de género, ¿no? Aquí normalizándola y dándole, además de todo, un carácter de glamour, un carácter de fashion, ¿no? Bueno, voy a cambiar de presentación para poder ver otro concepto muy relevante que se llama male gaze, que espero que lo puedan incorporar a su trabajo de esta semana, al análisis de campañas, porque pues precisamente se trata de otro concepto que nos va a decir cómo es que toda esta mirada publicitaria del cine está diseñada para el disfrute, digamos, del ojo masculino, pero del ojo masculino en un sentido también dominante, en un sentido también hegemónico, es decir, el hombre blanco heterosexual, ¿no? Joven. Entonces, este concepto male gaze, que básicamente se traduciría así, la mirada masculina, es de una autora que lo tenemos por acá, Laura Mulvey. Ella lo creó en los 70s, ¿no? Desde 1975 este concepto, donde ella analiza la representación de las mujeres en el cine y dice, bueno, es que todo el tiempo se está haciendo esta sexualización de las mujeres. Para el disfrute justo de la mirada masculina, pero quedamos de esta mirada masculina dominante, ¿no? Hombre blanco heterosexual. Y entonces tenemos que
pues la narrativa del cine también lo que busca es el placer visual a través de esta repetición de imágenes, ¿no? Algo interesante de lo que ella analiza y cómo se va usando este concepto de male gaze más adelante es ver cómo es que las mujeres siempre o mayormente son representadas como cuerpos pasivos, cuerpos seductores y además cuerpos incompletos, cuerpos fragmentados. Es decir, lo que interesa representar es solo lo sexualizante. No es necesario ni siquiera verle el rostro a la mujer, como vemos en el ejemplo que está acá, sino que simplemente con que se entienda que es una mujer o que es un cuerpo femenino y que se vea los atributos sexualizantes, ¿no? Y el rostro cubierto. Tenemos muchas publicidades donde solo son partes del cuerpo para, pues de alguna manera, resaltar pues lo que se considera que es lo que atrae, ¿no? Justo a la mirada masculina. Por eso la autora le denomina male gaze, ¿no? También tenemos aquí o sea, llevado este análisis a publicidades de alguna manera más actuales, porque les digo, esta autora lo hizo en los setentas, ¿no? Propone este término a partir de su propio análisis, pues lo que vemos es como el uso del Photoshop, por ejemplo, pues también contribuye a eh, digamos, ajustar a ciertos estándares de belleza dominantes, pero que precisamente busca atraer la mirada masculina, aunque se anuncien productos, digamos, femeninos, ¿no? Entonces, tenemos un ejercicio aquí de imágenes dentro de esta presentación que nos habla de cómo nos causa gracia, digamos, o cómo nos parece aberrante si vemos la misma pose, digamos, en un cuerpo masculino que en un cuerpo femenino. Entonces nos preguntamos, ¿por qué nos parece bien verlo en un cuerpo femenino y en uno masculino lo cuestionamos o nos da gracia, ¿no? Entonces, las que muestran el cuerpo femenino son publicidades de verdad, las que muestran el cuerpo masculino son realmente parodias, digamos, o un ejercicio de parodia, pero ahí podemos ver cómo es que sí, o sea, la imagen nos parece, le damos una lectura distinta, ¿no? Y cómo es que pues, las publicidades con los cuerpos femeninos hipersexualizados abundan, pero si hacemos eso tal cual como se hace con el cuerpo femenino, con cuerpos masculinos, pues quizá ya nos puedan parecer aberrantes o chistosos o qué sé yo. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿por qué nos parece correcto? ¿Por qué hemos normalizado como sociedad pues digamos, estas imágenes, ¿no? Estas narrativas nuevamente. Tenemos aquí, les digo, pues son parodias las que muestran los cuerpos masculinos, pero pues de alguna manera lo que busca es exaltar cómo es que se usan los cuerpos femeninos como un objeto, como un ornamento. Eh, Cada vez más se está luchando, digamos, contra eso, pero sigue prevaleciendo, ¿no? En la actualidad. Y bueno, entonces voy a ir pasando estas imágenes y ustedes pues ya podrán pausarlas y verlas con más calma. Eh, Nos preguntamos entonces si contribuye el male gaze, es decir, la representación de la mujer como un objeto de consumo, si esto contribuye a perpetuar la violencia en la sociedad, particularmente la violencia de género, ¿no? Es una pregunta de reflexión. Bueno, eh, voy a dejar esto aquí. Pues muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés y seguimos en comunicación. Hasta luego.